ver, nuestra diplomado se va a llamar Cursos Orales, Práctica Procesal o... Es el diplomado con maestría en juicios orales, civil, familiar y mercantil. Y los que tienen ya cursado la maestría pueden brincar, en lugar de que sea la maestría, es el doctorado en Derecho. Pero exclusivamente lo que se está viendo es todo lo que es la maestría en juicios orales, civil, familiar y mercantil, con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muy bien, excelente. Gracias, maestra. Nada más para que todos estemos enterados, nuestro programa, desarrollo y puntos de vista. El día de hoy vamos a hacer una injerencia introductoria para que ustedes vayan actualizándose y vayamos viendo de los puntos que se estén manejando trascendentalmente, que les sirvan. Porque aunque después nos vayamos a los juicios orales y a los puntos que vamos a detallar, lo más importante, mira, la maestra Anaí Bucio, la conozco perfecto. Hola. Ella estuvo, y es más, estuvimos en una reunión, ¿verdad, maestra? Ella estuvo hablando sobre los artículos y las impresiones de nuestras reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hola, hola a todos, mucho gusto, buenas noches. Perdón que no los acompañe presencial, maestra, pero sigo en CEU, entonces pues no me da tiempo. Qué pena. No te preocupes, al contrario, que tengas presencia con nosotros es suficiente. ¿Por qué? Porque sabemos que eres una persona muy ocupada y que además, en lugar de estar en otras actividades, compartes este tiempo con nosotros. Así que nos da mucho gusto. Muy bien, bueno, el día de hoy, listo, Axel, muchas gracias por ponernos nuestra... ¿Le pongo el escritorio normal para que la vean? O sea, o le giro la pantalla nada más. No, Por eso como lo tú sé. digas. ¿Usted? ¿Cómo estamos? Como estaba antes. Digo, porque así se vería así. Ahí estamos. ¿Sí? Yo creo que sí, para que no movamos a nadie más. Bueno. Y ahí estamos. Nada más comentarles, el diplomado, la finalidad es 1 año y medio. A los 6 meses termina el diplomado para los que no van a continuar con la maestría. Esos 6 meses se le van a dar una constancia para que ya puedan tener un soporte académico con valor curricular avalado por una universidad de la consolidación. Y posteriormente los que continúan con la maestría o el doctorado, es lo mismo, se siguen hasta 1 año más para que puedan también tener la cédula y el título de la maestría. Sería en total 1 año y medio. 1 año y medio es el diplomado. No, 6 meses es el diplomado. 6 meses diplomado. Continúan estudiando los que siguen hasta la maestría, que es 1 año más, para que quede claro para todos y para que lo anoten. Ya sea maestría o doctorado va a ser totalmente lo mismo, nada más va a ser 1 año más. ¿Y cuál será la diferencia entre la maestría y el doctorado? Que la maestría sale como juicios orales en materias civil, familiar y mercantil, y el doctorado es en Derecho Civil General, pero tiene también lo que son algunas materias de oralidad. Ok, perfecto. Esa es Nada más para que ellos también estén... Para que lo sepan, y obviamente se tienen que cubrir 180 horas, que es así lo que nos piden, pero con lo que van a dejar de tareas, porque ya no estamos hablando de que nada más voy a estarles diciendo, ay, les explico esto y ya, sino van a tener lo que son los videos, lo que usted deja siempre de tarea, doctora, para que ellos puedan reforzar y se puedan cumplir las horas que nos está pidiendo la SEP. Los que tengan la oportunidad, se les ha dicho, de cubrir su maestría con anticipación, lo pueden hacer y se les entregará de 3 a 6 meses como maestría express, pero la única condicionante que tienen es que no pueden dejar de estudiar, van a tener que seguir hasta concluir el año y medio en total. Las maestrías por lo regular son de 2 años a 2 años y medio, aquí las estamos manejando en 1 año y medio. Pero para que sepan todos, el que pueda tener esa oportunidad de ir cubriéndolo, lo puede cubrir hasta concluirlo. De igual forma, los que no puedan concluirla, pero les interese la maestría, no tienen problema, pueden ir abonando y hacer su plan de pagos cada quien, para que puedan contribuir con nosotros. Muchas gracias, doctora. La dejo. ¿Las cosas nos las hacen? Sí, sí. Y también lo que requieren vienen en el formato de inscripción. Y pues están todos cordialmente invitados. Aquí tienen cafecitos de galletas
y pastel cuando es su cumpleaños. Y un abrazo. Gracias, gracias. Con Casi permiso. siempre es muy atenta la maestra y nos celebra a todos. Muy bien, bueno, el día de hoy les decía yo que vamos a hacer una parte introductoria para que vayamos entendiendo qué es lo que vamos a hacer en estos juicios. La primera de las partes dice qué es la acción. ¿Por qué? Porque en todo juicio... Me van avisando y le voy subiendo el documento. Sí, Ya está ahí proyectado. muchas gracias. No, ok. Muy bien, entonces aquí vamos a ver, recordemos que nuestro código, tanto el anterior como en este, nos habla de la clasificación de las acciones. Entonces, lo primero que tenemos que ver, ¿qué es una acción? ¿Sí? Entonces, te voy a pedir de favor, Efren, que nos leas lo que es la acción. Sí. ¿Qué es la acción? Consiste en el derecho a ejercer una excitativa de justicia dirigida hacia el órgano jurisdiccional para que éste resuelva conforme a derecho respecto de una controversia. Es un derecho subjetivo y si bien es inherente a la persona física o jurídica, este debe ser ejercido por una capaz, ya sea en nombre propio o en representación de otra. Esto es muy importante porque actuar significa ponernos en movimiento, ponernos en marcha, ¿sí? Y generalmente nosotros tenemos una clasificación de las acciones. Es lo que lo vamos a recordar en nuestras clases del manual, que teníamos exactamente las acciones reales, personales y en su caso las mixtas. Pero también teníamos las acciones de índole familiar. ¿Sí? Entonces, con las del índole familiar, ahorita las vamos a dejar de lado porque lo primero que tenemos que hacer es acciones reales y personales. Y vamos a recordar de esos puntos algunos muy importantes. ¿Cuáles son los importantes? A ver, ¿quién me quiere decir qué eran las acciones reales y qué eran las acciones personales? Las acciones reales, recuerdo que eran las que se ejercían con respecto de bienes. Ujú. Y bueno, las personales pues, son como los alimentos, las acciones civiles, que es reclamar un derecho respecto de un hacer o un no hacer. Sí, eso es muy importante, recordar esas actuaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que los derechos reales son aquellos que se refieren a los bienes que son de mi propiedad. Hablamos de su origen o su raíz, que era res, que es cosa, ese derecho que yo tengo sobre las cosas. En muchas ocasiones se había confundido y decían el derecho de las cosas no tienen derecho. El que lo tiene es el sujeto. Hablemos de personas, por eso hablo ahí de personas físicas o personas morales. ¿Por qué? Porque puedo tener una empresa y somos dueños de algún lugar, de alguna inmobiliaria, y entonces pues tenemos esos derechos, ¿sí? Y tenemos nosotros que entender. Generalmente yo lo pongo emblemáticamente como derechos reales será mi mano derecha. Derechos personales, ¿cuál es? Mano izquierda. ¿Y por qué lo hago emblemáticamente así? ¿Por qué? Para que nosotros recordemos. Ah, y muchos de mis alumnos me dicen, ¿y nuestros piecitos? Le dije, muy sencillo. Ahí tenemos lo que se les llama delitos y lo que se les llama cuasi delitos. Y me dice, ¿pero por qué? Muy sencillo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Disculpa la interrupción y la tardanza. No, al contrario, bienvenido. Déjame No se levantar. pare, no se pare. Bueno, Disculpe la interrupción. él es un alumno muy querido y además muy estudioso ya profesional. Y además, recordando nuestros viejos tiempos, estamos aquí volviendo a compartir nuestras clases. Gracias. Así es. Bueno, entonces estábamos hablando, ¿sí? A ver, nuestra niña preciosa. ¿Te quieres poner de pie, bebé? Dice, yo no soy bebé. Ponte de pie. Ya tiene 11 años. Ah, está pequeña. A ver, si yo te digo mano derecha, derechos reales, ¿cuál sería? Correcto. Mano derecha, derechos reales. Y si yo digo mano izquierda, derechos personales. Fíjate muy bien, y va para todos, pero por eso la pongo a ella de ejemplo, para que nos quede
preciso el caso. Y cuando yo digo pie derecho, estamos hablando de los delitos. Y cuando yo hablo del pie izquierdo, estamos hablando de los hechos ilícitos. ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo en cada uno de esos casos. Repito, acciones, ponernos en movimiento. Poner a trabajar al órgano jurisdiccional. ¿Sí, nena? Enséñame tu lápiz. Ah, pero es pluma. ¿Y con qué mano escribes? Ah, ¿y de quién es la pluma? Ajá. ¿Y por qué? Porque tú la conseguiste. ¿Y cómo la conseguiste? Correcto. Ahí estamos hablando de un derecho real. ¿Por qué? Incluso por eso le decía yo, ¿cómo escribes? Ah, pues porque generalmente es la mano derecha. ¿Correcto? Derechos reales. O sea, emblemáticamente. Es, como decimos, sacado de la manga. ¿De dónde lo saqué? Pues para que tú te acuerdes. ¿Cuáles son los derechos reales? Es el derecho que yo tengo sobre esa pluma que es tuya, es tu derecho. Esta es mi pluma, ¿correcto? Si yo tomara tu pluma, ¿lo podría hacer? Sí, siempre y cuando yo te pida autorización. Pero en el momento en que tú me la prestas, sigues conservando tu derecho real. Y solamente vamos a hacer uso del derecho personal. ¿Cuál va a ser el derecho personal? El préstamo que ella me va a hacer de una propiedad que sigue siendo de ella, pero que yo la puedo utilizar. ¿Sí queda? Y así como los derechos personales, tú lo señalaste, es el derecho que nos da un sujeto a otro para pedirle el cumplimiento de una obligación que puede ser un dare, facere, praestare o pati que es tolerar, ¿correcto? Dar, ¿qué significa? Que cuando ella me prestó la pluma y yo no la quiero devolver, ¿qué va a hacer su señora madre? Reclamar. ¿Y qué vas a reclamar? La devolución. ¿Por qué? Porque ya me la prestó. Sin embargo, si yo la hubiera obtenido sin permiso, sin razón y me la hubiera llevado, ya no sería una acción ni un derecho de índole personal. ¿Ya sería qué? Un delito. Un delito, porque me estaría yo apoderando de algo que no es de mi propiedad, sin permiso y sin razón de su dueño, ¿correcto? Y sería un delito. Ah, pero ¿cuál es la característica especial que también se las he puesto como ejemplos? El animus, la intención. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Ya siéntate, pequeñita. ¿Qué sucede? Que en alguna ocasión llegó un litigante, en aquel entonces estaba yo como juez, y entonces llegó y quería consultar un asunto. Sacó su portafolio, lo abrió, sacó sus papeles, me explicó totalmente cuál era su conflicto, pero en realidad no podíamos ayudarlo porque no tenía ni personalidad ni representación en el asunto. Entonces le dije, mire, definitivamente usted no puede tener acceso al expediente, porque lo primero que necesitamos es que usted esté autorizado y que tenga la personalidad autorizada no solo por su cliente, sino también por usted, porque es personalidad, representación, y en su caso tenemos que verificar que ellos estén autorizados, ¿sí? Bueno, pero ¿qué sucedió? Que se fue muy enojado y metió todas sus cosas, ¿sí? Y que mete mi caja de Kleenex, que casi siempre traigo conmigo, ¿verdad? Y entonces que mete la caja de Kleenex a su portafolio. Y entonces yo me lo quedé viendo porque sin darse cuenta se la estaba llevando. Y entonces ya, cierra su portafolio, va a salir y le digo, oiga, abogado, ¿lo puedo molestar? Y se voltea y enojado, ¿no? ¿Por qué? Porque no le habíamos satisfecho su necesidad. Y le digo, por favor. Y me dice, dígame, pero así ya, ¿no? Y le dije, ¿me puede devolver mi caja de Kleenex? Y dice, su caja de Kleenex sorprende. Y entonces le dije, sí, la que tiene adentro de su portafolio. Y en ese momento se regresó, puso su portafolio, lo abrió, ¿y qué cree? Que ahí estaba la caja de Kleenex. Se que había desaparecido.
Y eso se dio. Pero algo muy importante, ¿lo podría yo acusar del delito de robo? No, porque ni él mismo se había dado cuenta que le faltaba el ánimo o la intención de apoderarse de algo que no era propio ni tampoco conveniente que él se lo llevara. ¿Sí queda? Entonces ahí era no un delito, sino era un hecho ilícito. ¿Por qué? Porque en su caso nos faltaba el ánimo o la intención, ya fuera dolosa o ya fuera culposa, de llevarse la caja de Kleenex. ¿Sí queda? Entonces, por eso siempre, para poderlo tener, tendríamos derechos reales, personales, delitos y cuasi delitos. ¿Sí queda? Pero nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que nos interesa son los derechos y las acciones que tenemos como reales, personales y mixtas. ¿Sí? Y aquí tenemos en primer momento los antecedentes de nuestro ejercicio de la acción. Y los antecedentes que nosotros tenemos desde aquella época que estuve con ustedes, teníamos las acciones de la ley. Y teníamos 5 acciones de la ley, que no es otra cosa más que en la época antigua teníamos acciones reconocidas ahora sí que en un procedimiento de estricto derecho y que solamente se podían dar bajo esa tesitura. Después tuvimos el procedimiento formulario, que el procedimiento formulario, su nombre lo indica, tenemos una implícita característica de las fórmulas. Y las fórmulas no es otra cosa más que similar a nuestro código. ¿Cómo se hace una demanda? ¿Qué término tenemos? Si existe la prescripción, si no, ¿sí? La competencia del juez, en su caso la jurisdicción, que también no hay que confundir, así como representación, personalidad y legitimación, no hay que confundir aquí la competencia con la jurisdicción. ¿Estamos ciertos? Porque eso es lo primero que tenemos que tener para dirigirnos a un órgano jurisdiccional. Pero además de ello, tenemos que, además del procedimiento formulario, ¿cómo lo tenemos que implementar? En la actualidad todos sabemos que para una demanda tenemos que acompañar no solo los documentos base de la acción o aquel respaldo que me da para poder exigir al otro esa obligación, sino también ¿qué? Los que acrediten la personalidad. ¿Cómo qué? Poder. Como un poder, como un mandato, como una autorización judicial. Entonces, ahí tenemos esos puntos trascendentales, ¿sí? Y eso caía dentro del procedimiento formulario, pero también algo muy importante, en aquella época teníamos la actuación que le decían fase in jure y fase apud judicium o in judicium. ¿Qué es lo que nosotros en la actualidad, no quiero que se confundan, pero era una revisión muy estricta? En aquella época podíamos elegir al juez que queríamos y ese juez, ¿sí? Podía ser, teníamos una lista consensada en la ciudad, pero además ese juez afuera, en la portada de su despacho, tenía las acciones que él manejaba. Entonces nosotros podíamos llegar, veíamos qué acciones manejaba y entonces tocábamos puerta para que él me atendiera, ¿sí? Pero eran obviamente del orden privado. Todavía el Estado no se involucraba en ese punto. Sin embargo, además de la fase in jure o ante el juez, teníamos la fase apud judicium o in judicium, que era la revisión de una resolución que podíamos hacer ante un órgano colegiado. Lo que en la actualidad pudiera ser semejante, aunque no igual, a lo que tenemos como la sala, ¿cierto? Que va a revisar si está bien, si no está bien, si podemos modificar, etcétera. Pero algo muy importante, aquí estamos hablando de ejercitar la acción, pero tenemos que hacer un margen o espacio muy interesante, porque hablábamos de que solamente se va a ejercitar cuando tengamos una controversia, y siempre lo he discutido, desde el doctor Cipriano, el doctor Ovalle y todos los demás maestros, que no necesariamente tenemos que tener una controversia, sino podemos prevenir un asunto
jurisdiccional, ¿mediante qué? Puede ser, pero además de ello, ¿qué otros momentos tenemos? Además de ello, él me decía el maestro muy acertadamente, el arbitraje sí, pero el arbitraje vamos a tener un consenso o una introducción en nuestro código, pero una jurisdicción voluntaria, que todavía no tenemos el conflicto, pero estamos preparando elementos necesarios para poder ejercitar una acción. Una conciliación podría ser, ¿verdad? O una interpelación judicial, o podría ser incluso la notificación para que él venga y manifieste con qué carácter está ocupando mi automóvil. Los medios preparatorios. Así es, medios preparatorios, muy bien, maestra. Y ahí lo encontramos, todavía no tenemos el conflicto, pero estamos en actos tendientes a preparar los elementos necesarios para poderlo tener. Y todo ello lo tenemos contenido en nuestro Código Nacional, ¿sí? Y ahí tenemos esas tres, bueno, primero estábamos con la acción o el procedimiento formulario, y por último tenemos las acciones del procedimiento extraordinario. Que el procedimiento extraordinario, como su nombre lo indica, era en forma muy eventual o de forma extraordinaria. Y en la actualidad lo tenemos ¿con qué? Pues con los juicios sumarios, tenemos con otros juicios que se dan de manera característica, como lo tenemos, ¿verdad, maestra Anair? Tenemos el procedimiento de arrendamiento, el hipotecario, que aunque son acciones del orden civil, no menos cierto es que la llevamos tan rápido o con un procedimiento especial que se le ha llamado también un procedimiento que nosotros le designamos extraordinario. ¿Sí? Claro, en la actualidad tiene otra nomenclatura diversa a la que hacíamos en la época romana, pero tenemos esos antecedentes y por eso los mencionamos. ¿Dudas hasta aquí? Sí. Entonces, un hecho ilícito es, un acto ilícito puede existir el dolo, la maquinación, y en un hecho ilícito sería un acto que no, por ejemplo, un accidente. Así es, tenemos en su caso casi siempre, pero hay que ser muy claros en las actuaciones que estemos mencionando o en la definición. Porque si tú y yo chocamos y cometemos una agresión de tu automóvil y mi automóvil, es un daño en propiedad ajena. Que ese no sería un hecho ilícito, es un delito, ¿sí? Un hecho ilícito es aquel en el cual, llevando a cabo casi todos los elementos que nosotros tenemos para conformar el delito, nos falta esa intención. Y, por ejemplo, cuando chocamos tú y yo en ese accidente automovilístico, pues aunque no era mi intención chocar, pero ahí nos dimos el golpazo, ¿no? Incluso se los puedo platicar, en esencia, la semana pasada iba yo subiendo en el estacionamiento del tribunal y venía uno de los choferes, pero despampanante y acelerado. Y yo iba subiendo y él dejó su automóvil como para agarrar la curva y encarrilarse. Y pues, ¿qué sucedió? Que se encontró conmigo. Bueno, con mi carro, gracias a Dios, ¿verdad? Porque nada más fue un topecillo. Pero a lo que vamos es eso. ¿Es un hecho ilícito? No. Eso es un delito. ¿Por qué? Porque es un daño en propiedad ajena. ¿Tienen que repararlo? Claro. ¿Tenemos que acreditar que tenemos nuestro seguro? Sí. Y desgraciadamente, como siempre, el seguro lo pagamos, pero cuando tenemos el accidente, estaba vencido, ¿verdad? Entonces, en ese momento que tenemos que hacer, tanto él como el mío, estaban vencidos los seguros. Entonces, cada uno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. ¿Sí? Un hecho ilícito, ¿qué será? Y se los voy a platicar muy claro. Tenemos un médico, y un médico que está operando tiene una responsabilidad. Pero puede ser que por esa cirugía que yo estoy haciendo, ¿verdad?, el paciente tenga una reacción de su organismo y pues no es un delito. Pero sí puede ser la falta de cuidado del médico, de no haber vigilado todo el paciente, todo el protocolo, y que en su caso tenemos una consecuencia jurídica. ¿Sí? Sí, sí. Ahora bien, pongo mi automóvil y lo dejo en una rampa que pudiera ser inclinada. Si yo lo dejo así, es un hecho ilícito que yo no tenga el cuidado de ponerle el freno, de ponerle la atención.
¿sí? Pero si ese automóvil viene y le pega a otros automóviles o a una persona, eso ya es un delito. ¿Sí queda? Sí. Por eso tengo derechos reales, derechos personales, delito y hechos ilícitos. Por ejemplo, el reciente caso de la enfermera que se llevó al motociclista, pues igual no pensaba que le iba a atropellar, o bueno, no se sabe, pero que se lo llevó sabiendo que están ahí, ¿no? Fíjese que ese es un delito imprudencia. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que ver es que no tengamos a alguien abajo de nuestro automóvil, ¿verdad? Y si yo me arranco y me lo llevo, pues digo, ahí no hay de otra más que soy ocasionada o ocasionada del delito. Yo me estoy convirtiendo en un sujeto responsable. ¿Sí queda? Ahora, ¿qué sucede? Fíjense muy bien, que Efraín comience a decir, no, la abogada es una güera oxigenada, no es de verdad, no estudia, nada más llegó porque es maestra predilecta, ¿no? En ese momento, ¿él tiene pruebas? Pues no, porque además no soy güera oxigenada, es güera de verdad, ¿no? Y en su caso el pelo y el color que tengo, pues es así nací y así sigo. ¿Y qué sucede? Que soy maestra no porque sea predilecta, ojalá. Yo sería una maestra aleccionada, pero no lo hay. ¿Sí? Entonces soy una maestra porque me gusta y porque me he capacitado y porque, en su caso, estas clases para mí son una satisfacción plena venir a compartir con ustedes algo de lo que hemos aprendido en el camino. Y yo le decía yo a algunos compañeros, tenemos abogados, jueces, magistrados y litigantes nuevos, pero que no tienen ni práctica ni experiencia. Y tenemos abogados viejos, que así le digo yo, porque yo soy de ese grupo, aunque me cataloguen como de los nuevos, porque entré en esa generación de los nuevos, pero soy de los viejos. Pero hay muchos viejos que no quieren aprender ni actualizarse y ya socarronamente se mantienen en su conformidad. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que necesitamos para hacerlos despertar? Ponerlos a trabajar. Y tanto jóvenes como viejos tenemos que prepararlos. Y prepararlos con este nuevo libro que tenemos que estar a la actualización total. Que sepamos que vamos a llevar a cabo en un juicio oral. Que no solo es que hablemos, sino que los argumentos deben de ser tan explícitos y claros que podemos llevar a cabo de manera, como decimos nosotros, entendible, sencilla, que todos nos demos cuenta cuál es la necesidad que yo tengo de la impartición de justicia, que el señor juez me lo dé y que además la otra parte esté consecuentemente cierta de por qué perdió o por qué ganó y en su caso que cumpla con la obligación, tanto uno como el otro. ¿Dudas? ¿Vamos bien todos? Ok. Bueno, fíjense muy bien, ¿traen su código? No, ¿verdad? Pues sí, porque ya saben que no. Lo traen en el tablet, pero bueno, lo que tenemos que traer es en nuestro papel, en físico. ¿Por qué? Porque les voy a decir, es muy sencillo cuando yo les digo, abran el artículo primero. Y en cambio, ¿verdad? Si lo estamos buscando, es un poco complicado. Y el artículo primero quiero que lo lean. Artículo primero, las disposiciones de este Código Nacional son de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional. Tienen por objeto establecer la regulación procesal civil y familiar con base en los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Muy bien. Este artículo primero nos hace todo un camino empedrado para poderlo llevar a cabo. Y me refiero a empedrado, les voy a decir por qué en la época de los romanos, ¿verdad? No había luz. Y obviamente ponían unas piedras que eran de fosforita. ¿Y la fosforita qué pasa cuando viene la luna? Queda como si fuera prendida, ¿cierto? Entonces, en ese camino es el camino del conocimiento.
¿Sí? ¿Y qué vamos a buscar en este camino que nos está enseñando este artículo primero? Por eso se los pongo de manera, dijéramos nosotros, ejemplar, o mediante una reseña, o una forma, porque no es un mito, era una realidad. Pero ¿de qué estaría conformado ese camino? Fíjate muy bien. Nos habla de orden público. Sería nuestra primera piedrita. ¿Qué es el orden público? Que no se puede cambiar. Que todos estamos obligados a esas disposiciones y que además debemos de conocerlas. ¿Sí? ¿Sí? Yo he entendido que orden público e interés público, orden público es porque emana del Congreso de la Unión, interés público porque nos interesa a toda la sociedad. Interés social. Es orden público e interés social. Sí. Orden público, ambos son términos muy ajustados a nuestra realidad, claro. El orden público es precisamente emanado de nuestro Congreso. ¿En qué sentido? Que tenemos una forma de llevar a cabo la creación de la ley, nuestro procedimiento implementado y llamado legislativo, porque ellos son los que tienen la facultad de hacer leyes. Y claro que es un orden público, ¿por qué? Pues porque está contenido en una disposición obligatoria para todos, y eso es lo que estamos viendo. Pero claro que sí, sigue su procedimiento legislativo, y claro que de ahí emana la obligación de considerarlo de orden público. Y decimos de interés social, ¿por qué? Y aquí yo me voy a permitir hacerles un ejemplo. Hace 20 años, ¿el aborto qué era? ¿Un delito o una conducta necesaria socialmente? Un delito, ¿verdad? Y en la actualidad, ¿cómo es? Una conducta social e incluso permitida. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta que el interés social puede irse transformando, igual que el orden público. Entonces, ¿qué sucede? Que el orden público primero nos decía que era un delito, y en la actualidad nos dice, bueno, aquella mujer no solo la violentada, no solo la que fue sometida por una fuerza extraordinaria a tener una vinculación sexual, sino también aquellas que no pueden o no quieren tener a un bebé, se les puede permitir que hagan uso de esa justificación de la ley y puedan llevar a cabo el aborto. Sin embargo, yo aquí siempre he estado en desacuerdo del punto, porque el interés social, claro que va a ser en beneficio de todos, y estamos cuidando a la mujer. ¿Por qué? Porque con los abortos anteriormente había muchas mujeres que se perdían, que se lesionaban, y que en su caso, ¿verdad?, ocurrían a prácticas irregulares para no tener a esos bebitos. Sin embargo, nosotros hemos insistido, quizá bajo una tutela antigua y una renovación que tenemos, que si se puede prevenir el nacimiento de un bebé, mejor lo hagamos. ¿Con qué? Con todos los procedimientos anticonceptivos que existen, y evitar llegar a ese extremo del aborto, ¿sí? Claro que si tengo una situación de salud y está en peligro el hecho de que yo conciba a mi bebé, pues obviamente también es justificable, pero eso no es de ahorita, es desde antes que era justificable el por qué yo podía privar de ese momento. Yo les pregunto, ¿el aborto era un delito, sí o no? Sí. Y en la actualidad, ¿qué será? ¿Un delito o un hecho ilícito? ¿O es una conducta normal? Si le vamos a la luz del artículo 22 del Código Civil, se debería ser un delito, ¿no? Porque al final de los tiempos, cuando un gamete masculino y un gamete femenino se unen, ya está la concepción. Señala la propia ley que desde el momento que están concebidos, entran bajo la protección de la ley. Así es. Entonces, pero como la ley permite el aborto, entonces se transforma de ser un delito en un hecho ilícito. Ahora bien, hecho ilícito lo vamos a catalogar si yo me practico el aborto en un lugar público, un hospital, ¿verdad? Que yo llego y me incluyo, no sé, muchas de esas mujeres, una aguja de tejer o
o algunas bombas que succionan al niño, o sea, muchas cosas que ahora se están implementando que no son correctas, pero que no se consideran más que hechos ilícitos. ¿Por qué? Pues porque los tenemos marcados por la ley, pero no como en estricto sentido como un delito. Claro está, que puede transformarse, es una leve línea existente que puede transformarse de un hecho ilícito a un delito. ¿Sí? Duda. Lo que tenemos que hacer es evitar, ¿no? Evitarlo y no estar, como decimos, evitar el riesgo es lo mejor. Después de ello ya tenemos el interés social de observancia general en todo el territorio nacional. Esta es la innovación y las ventajas que tenemos de nuestro código, que dice que tenemos que tener una uniformidad en definiciones, en apreciación y en práctica, tanto en el norte de nuestro país como en el sur. Y que un litigante pueda litigar, valga la sugerencia, tanto arriba de nuestra República Mexicana como en la parte baja o norte o Veracruz, y que no tengamos gran diferencia, porque ese era un problema, que cada código daba sus definiciones, que cada código daba sus requisitos, y sobre todo que el litigante que estaba en la Ciudad de México luego no podía trasladarse a otro lugar porque no conocía, ¿verdad?, alguna legislación. Y así lo teníamos. Por ejemplo, yo me voy aquí en un caso muy emblemático. En la Ciudad de México teníamos la prueba confesional. Y, por ejemplo, en Nayarit o en el estado de Morelos teníamos la declaración de parte. Y entonces muchos jueces o muchos litigantes decían, no te admito la prueba confesional porque no está contemplada por nuestra legislación. Y al revés también, en la Ciudad de México ellos venían y ofrecían la declaración de parte y decían, no, no te la puedo admitir. En cambio, ahora nuestro código nos habla de manera abierta la declaración de parte directa y parte contraria, ¿sí? Y en su caso, si yo le voy a formular posiciones, ahora más que posiciones, son preguntas que le vamos a hacer en relación con los hechos que sean motivo de la litis. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Ok. Entonces, además de que veamos el territorio nacional, que no vamos a ver todos los artículos de esta forma, porque imagínense, nos tardaríamos no el año y medio que nos habla la maestra, sino mucho más tiempo. Nada más se los estoy poniendo como ejemplo. ¿Sí queda? Sí. Y algo también muy bonito que vamos a hacer, dice... Además de la regulación procesal civil y familiar que estamos uniformando, por ahí en alguna ocasión discutía yo con una compañera cuando estábamos haciendo un proyecto, ¿verdad?, de este trabajo. Ella me decía, es que mejor que sea un código familiar y un código civil. Y le dije, y claro, que al final de cuentas consensamos las dos, no es que yo tuviera la razón ni la impusiera de ninguna manera. Siempre he tenido apertura para escuchar a los otros y dar solución. Y yo le decía, porque en materia familiar, ¿en dónde nació la materia familiar? En el civil, ¿verdad? Y el civil es un derecho que protege a quienes, a los ciudadanos. Y cuando tenemos una familia, no está integrada por familia, integrantes, ciudadanos, sean mayores o niños, que deben de estar protegidos, ¿cierto o no? Y entonces aquí hablamos de todo nuestro ámbito del Código Civil, pero también hablamos de la protección que se tiene que dar. ¿Dudas? Ok. Y luego hablamos de los derechos humanos, que también ha sido una discusión muy bonita e interesante. Es otra de las piedritas que vamos poniendo en el camino, que no nos estorban, sino que dije, nos alumbran, como la fosforita. ¿Sí? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Quién me lo dice? Son los prerrogativas que tenemos por el hecho de ser humanos, ¿no? Recuerda que es naturalismo y no hay positivismo que nos reconocía. Antes no existía ser humano si no había ley, pero no puede existir ley si no hay ser humano. Correcto, y eso es lo más importante, ¿verdad? La protección que tenemos como individuo dentro de la sociedad por el simple hecho de ser humano. Pero además de ello tenemos el bloque de protección tanto de constitucionalidad
como de convencionalidad. ¿Y por qué me importan estos dos conceptos? Porque en nuestro código también tenemos que hacer valer ¿qué? Ponderación de derechos. ¿Sí queda? Y además de ello, tenemos que contemplar, porque no puedo irme así como si fuera una alumna única, ¿verdad? Con mi código y decir, esto es lo único que nos importa. Ojalá, pero no. Tenemos que cargar con con la Constitución y con todas las leyes que van relacionadas. ¿Sí? Y por eso hablamos de la ponderación de derechos. Recientemente tuvimos oportunidad de ir a un lugar de los vecinos del norte y tenían, fíjense muy bien, tenían un museo en donde se hablaba de todos los malosos que existen en el mundo. Y emblemáticamente ponían sus fotografías. ¿Eso es correcto? ¿Es un daño moral? Es un daño moral. ¿Por qué es un daño moral? Porque están menoscabando la personalidad de los de teoría constitucional. Correcto, ¿verdad? Pero además de ello, ¿qué sucede? Aunque tengan un expediente, aunque tengan una investigación o incluso aunque sean procesados, no tenemos por qué hacerlo. Sin embargo, ¿cuál es la justificación de poderlos tener en ese museo? Que todos tenemos derecho a conocer, ¿sí? Como acceso a la información. Así es. Y el conocimiento que debemos de tener respecto de esas personas que en lugar de ser positivas son ¿qué? Sí, Negativas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Y que además tenemos desde los antiguos, que eran ¿quiénes? Al Capone y los chicos de Chicago, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, además muchos de ellos ya no tendrán familia o si la tienen, pues no se han ocupado de hacer ese reclamo. Sin embargo, eran tan responsables que no podemos hablar de un daño moral, porque el daño moral se daría si yo no fuera culpable. ¿Sí? Pero fíjense muy bien, aquí ustedes me dirán, Olga maestra, está hablando de una contradicción, porque primero me dice que si son culpables, ¿sí? Pero si están procesados, sí podrían reclamar un daño moral. Sí, porque ya estarían victimizados. Y el hecho de que cada uno de nosotros llegue a un lugar y los identifique, ¿cómo los vemos? Como los bichitos raros, ¿no? ¿Deberíamos de verlos de esa manera? No. Sin embargo, históricamente han dejado una huella. Entonces no los podemos quitar de ahí. ¿Sí queda? sí, sí. Esto es muy importante porque para nosotros pareciera que solo es un hecho ilícito, pero en realidad no. Ahí entra una controversia. Sí, claro, y una ponderación de derechos, que por eso lo puse como ejemplo. ¿Cuál es la ponderación de derechos? ¿Qué es más importante, protegerlos a ellos o protegerlos nosotros? La comunidad A la social. comunidad, al interés social. ¿Sí queda? Y por eso los tenemos que conocer. Y por eso tenemos que saber qué fue lo que hicieron. Y por eso tenemos que saber, porque en muchas ocasiones a lo mejor están acometiendo una conducta irregular y no sabemos que es un delito. ¿Sí queda? ¿Dudas? Bueno. Y luego de los derechos humanos, estamos hablando de nuestra Constitución política. Nuestra Constitución política, que es nuestra Carta Magna, y que además en la actualidad tenemos que repasarla en cada ocasión. No solo por las reformas que hemos tenido, sino sobre todo para vincularlo con el código. ¿Por qué? Porque todo aquello que no tengamos contemplado aquí, tendríamos que buscar en tratados internacionales o en la misma Constitución. Por eso hablamos del bloque, no solo convencional de la ponderación de derechos, sino constitucional. Lo que tú señalabas, nuestro artículo 21, nuestro artículo 22, o podríamos hablar no solo del 33, sino hasta del 36. Yo soy extranjera y estoy causando aquí escándalos o irregularidades, tú me puedes aplicar. Ahora, te me vas de aquí, de nuestro país, no vengas a hacer escándalos, ¿verdad? Lo común que se les aplica una sanción o una disculpa pública. ¿Sí? Por eso tenemos muy claro. ¿Dudas o preguntas? Siguiente, aquí tenemos, dice elementos y definición de la acción. ¿Lo quieres leer, por favor?
Sí, es el derecho subjetivo que se concede a las personas físicas y morales para que puedan provocar que un organismo jurisdiccional conozca de un conflicto de intereses determinado y lo resuelva mediante una sentencia. Aquí generalmente encontramos parte actora y parte demandada, pero yo siempre les he dicho, no son los únicos sujetos que intervienen en la litis. Tenemos a los abogados, que son los autorizados, mandatarios, abogado defensor, etcétera, porque no solo hay abogado defensor en materia penal, sino aquí cuando yo me estoy haciendo cargo de un demandado que no soy abogado defensor. Claro, y ahí estoy actuando, ¿sí? En defensa de mi cliente que está siendo inculpado o reclamado, ¿de qué? De una acción. ¿Y qué vamos a hacer cuando estamos reclamando una acción? Tú que eres el abogado, ¿qué vas a hacer valer? Excepciones y defensas, ¿sí? Que algunas ocasiones alguno de mis maestros decía es lo mismo y él mismo nos decía no es lo mismo, porque una excepción es aquello que tú estás reconociendo como elemento básico. Eso se los vamos a dar, abogada, no se preocupe. Tenemos, y otro es la defensa, así como cuando nosotros tenemos nuestra espada y nuestro escudo. Una cosa sería el escudo, que sería nuestra defensa. Y la excepción, que sería la espada que podemos desenvainar para poder defender. ¿Sí queda? ¿Dudas o preguntas? Sí. Ahí estaríamos actuando como caballeros. Sí, adelante. Pero no estoy equivocado. Yo tengo entendido que la excepción viene de la ley y la defensa de hechos. No necesariamente, porque tenemos excepciones, así como les decía yo, mira, es tan sencillo y siempre les pongo un ejemplo, ¿sí? Porque una excepción, claro, la tenemos marcada con la ley y las defensas de los hechos, pero no siempre. Si a Efren yo le dije, el día de hoy me dijiste que me ibas a traer un helado de vainilla, ¿tú qué dices? No. Yo no me acuerdo que le haya dicho eso. Correcto. ¿Eso qué es? ¿Una excepción o una defensa? Defensa, ¿por qué? Porque está negando la obligación, ¿sí queda? Ah, pero si yo le digo, oye, el día de hoy se me antoja un helado, él sabrá si lo cumple o no lo cumple, ¿verdad? Pero en su caso me lo trae y yo le había pedido de fresa. O al revés, de vainilla y él me trajo de fresa. ¿Qué sucede? ¿Cumplió con la obligación? ¿Sí cumplió? No. Así es, yo pedí de un sabor y él me trajo de otro. ¿Sí queda? Entonces, por eso hablamos de excepciones y defensas. ¿Sí queda? Claro, generalmente decimos excepciones marcadas por la ley porque son las excepciones procesales o las excepciones de fondo que se marcan en nuestra resolución. Y en cambio las defensas son las justificaciones que damos para no haber cumplido. Pero yo les diría, fíjense muy bien, compré un automóvil a la maestra Anaí, el automóvil. Y ella me dijo, te lo vendo. Es el automóvil que está aquí afuera en la puerta. Yo le dije, perfecto, es un Ferrari. Le dije, ¿en cuánto me lo vendes? Y la maestra Anaí dice, te lo vendo en 10,000 pesos. Oh, pues yo más feliz, ¿no? No solo por el precio, sino por la marca del automóvil. Pero, ¿de quién será la culpa de creer que el Ferrari es de Anaí? Mía. ¿Quién fue la que entendió mal? Yo. Pero ella, ¿verdad? Al darse cuenta de que yo quiero, le digo, oye, pero es tu Ferrari. Y ella me dice, oye, no es Ferrari. Yo afuera solamente dejé un Volkswagen. Ah, entonces ahí aclaramos. En ese momento, ¿hay un error en el objeto o no? Y entonces sería una defensa o no. Que ella puede alegar para no cumplir con la obligación, ¿sí o no? Sí. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Y podría ser una excepción que hacemos valer desde la época de los romanos, que sería un error en el objeto. ¿Sí queda? Y que deberíamos haberlo precisado desde que fincamos nuestro contrato, ¿verdad, maestra? Pero no lo hicimos, entonces ahí
tan culpable es una como es la otra. Pero lo que tendríamos que hacer era precisamente verificar. Si ella siempre traía el Ferrari, pues no hay ninguna duda de que la intención era que yo quería adquirir el Ferrari. Sin embargo, con el precio que ella me está dando, tendría yo que saber o no que no es el Ferrari, sino que es que otro automóvil. ¿Eso qué sería? ¿Una excepción o una defensa? Defensa. ¿Sí quedó claro para todos? ¿Dudas o preguntas? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, ya ven qué bonito. Ok. ¿Bien, maestra? Ok. Sí, todo bien, gracias. Muy bien. Luego tenemos, aquí me voy a ir con los elementos de la acción. Teníamos a los sujetos, actor y demandado. Los romanos nos decían es el vínculo jurídico existente entre un sujeto llamado acreedor y otro llamado deudor. Y ese vínculo jurídico ellos lo llamaban como el lazo del derecho, que era un lazo invisible que nos unía. El caso que decíamos, la compra y venta del automóvil con Anaid, ¿verdad? ¿Teníamos un lazo o no? Sí. Que estaba mal y que estábamos entendiendo mal, pero teníamos un vínculo jurídico que teníamos que aclarar. ¿Sí? Y tiene que ser muy preciso lo que nosotros estemos alegando, porque no podemos pedir la nulidad del contrato de compra y venta o, en su caso, el cumplimiento forzoso del contrato de compra y venta. La ley nos dice tienes que elegir uno u otro camino, sobre todo si son acciones que sean contrarias o contradictorias o que una dependa de la otra. ¿Sí queda? ¿Dudas? ¿Todos vamos bien? Entonces ahí tenemos el sujeto actor, el sujeto demandado, el vínculo del derecho o la obligación del contrato. Aquí también es muy importante y les voy a poner un ejemplo que me percaté. Cuando vemos el periódico y decimos casa en la colonia Juárez, 30,000, pero no dicen pesos, dólares ni nada. Nada más dicen casa en la colonia Juárez. ¿Qué se entiende? ¿Es renta o es venta? Por el precio. ¿Por el precio qué es? Que puede ser renta. Es renta porque no podría ser una compra y venta, ¿o sí? Ah, pero si en su caso ponemos 30,000 dólares o millones de dólares, pues entonces sí ya podemos imaginarnos que es una venta, ¿verdad? Entonces por eso ahí tendríamos un error en el precio. ¿Sí? Y no podríamos obligar al cumplimiento de la obligación porque estamos confundidos. ¿Sí queda, abogado? Sí. Yo te prometí un regalo. Ah, pero te dije una camisa. Y vengo y te doy una guayabera. ¿Cumplí con la obligación o no? No. ¿Por qué? Porque no se cumplió con el objeto del contrato. Y porque además tú esperabas tu camisa de vestir, ¿verdad? Para tu corbata. Y yo te estoy dando una guayabera para que nos vayamos a Yucatán. Eso no se vale. ¿Sí queda? ¿Dudas? No. Ok. Después de ello, ¿quieres leerme el término que sigue? Porque, bueno, si no, aquí lo hago. Dice así, sujetos. Podemos decir que intervienen tres sujetos, a saber, el demandante que ejerce el derecho y cuyas pretensiones quiere que sean satisfechas, el demandado, que es la persona en contra de la cual se ejerce este derecho, y finalmente el órgano jurisdiccional cuyo titular, es decir, el juez, será quien resuelve el conflicto mediante una sentencia. Muy bien, aquí obviamente tenemos lo común, que es que la sentencia sea la que dirima la controversia. Pero lo que dijo precisamente el abogado es muy cierto, no necesariamente va a ser una sentencia, sino tenemos un arbitraje. ¿Cómo se resuelve un arbitraje? ¿Mediante qué? Un laudo. Entonces ahí lo tenemos. ¿Cómo se resuelve en su caso un conflicto que tenemos para divorciarnos? Ah, ya nos quedamos callados. Pero es que estaba buscando dónde Con el encuentras. No, eso está en mis apuntes. La disolución del vínculo matrimonial. Acá dice, muy bien, el compañero Santos Arias. Dice, ¿con qué, maestro? Con la disolución del vínculo matrimonial. Correcto. ¿Y qué necesitaríamos para poderlo ejercitar? Primero, ¿qué juicio sería?
Un ¿Una juicio jurisdicción ordinario. voluntaria o un juicio oral o un procedimiento tradicional escrito? En este momento sería tradicional escrito en la vía oral. Correcto. Causado. Así va, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que necesitaríamos como requisito? Tú lo acabas de señalar. Estar casados, acreditar el vínculo matrimonial con el acta casados, de ¿verdad? nacimiento. De Fíjense matrimonio, perdón. claro, y eso es lo más importante. Fíjense que el día de hoy tuvimos una conferencia que decía que era, y yo creo que, no sé si tú estuviste, Anaí, se hablaban de los derechos de las mujeres en el matrimonio y los derechos de las mujeres en el concubinato. Bueno, era una conferencia de una conocedora en materia familiar, me abstengo de decir el nombre, pero ella decía que tenían los mismos derechos. Entonces, yo considero, es mi opinión, ustedes pueden discutirla y podemos ser motivo de debate, pero no podemos tener los mismos derechos. Porque incluso si tiene una esposa, el señor, y es mi marido, y yo le demando la pensión alimenticia, ¿podremos demandarle a la abogada que es su concubino la pensión alimenticia? ¿Qué es lo que le podemos demandar a abogados, los que están aquí con nosotros acompañándonos? No. No, a ver. ¿Qué se le puede demandar? Estoy pensando, ¿sabes dónde tengo las cuentas? Yo también sé la ley de Carlos, pero una pensión no se le... Bueno, es que yo también... Bueno, No, adelante, tú demandarías la pensión, pero podremos demandar la pensión alimenticia a la esposa, que aquí está presente, y la concubina, la pensión alimenticia. Fíjense muy bien porque hay una jurisprudencia que dice que sí lo podría demandar. Sin embargo, es muy importante clarificar, lo que le van a pagar a ella es una restauración. Así es, de la obligación. ¿Por qué? Porque no tiene derecho en estricto sentido, y ahí vamos, ¿no, maestra Anaí? Restauración. Ajá. Es restaurar el daño ocasionado. Ajá, porque tiene mejor derecho la esposa. O indemnización compensatoria, cualquiera de las dos podemos demandar. Indemnización compensatoria porque pues ella fue tu concubina por 10 años, pues entonces la indemnización compensatoria sería por el tiempo que ella estuvo actuando como tu concubina, ¿verdad? Así es. Resarcimiento del daño o indemnización compensatoria. ¿Y por qué del daño? Bueno, estamos pensando de buena fe que ella no sabía que estabas casado conmigo. Pero, ¿verdad? Sabíamos que estaba casado y entonces ahí tendríamos solamente, ¿verdad? Ella puede alegar que no sabía, tú dices que sí sabía, pero sin embargo ella al ser concubina tiene derecho a esa indemnización o el resarcimiento del daño, que en su caso se pudo haber dado y que ella tendría que aclarar. ¿Dudas? Sí. Entonces la esposa es la única que reclama alimentos. En estricto sentido, sí. Repito, hay esas tesis que nos dicen sí se puede reclamar e incluso si hay dos concubinas, a las dos les tienen que dar la indemnización compensatoria, ¿verdad, abogada? Aquí el problema es que concubinas no pueden ser las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tendría que ser con la última que ha vivido los últimos 6 meses. Pero luego tenemos unos rivales que vivieron los últimos 6 meses de manera conjunta, y no con 2 mujeres, sino hasta con 3. ¿Verdad? O más, como nos dice la maestra. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que dice precisamente la superioridad? Pierden el derecho. ¿Sí? Entonces es más les vale callarse, y si quieren, pues se dividen la... Entonces, No debe de ser. aparece la esposa, que es la que... Yo soy la esposa. Es la esposa O tú eres la esposa y yo soy la otra. que reclama pensión alimenticia.
El rival, como usted dice, tiene... Bueno, no lo digo, y no hay que ponerle etiqueta porque luego me van a demandar que soy etiquetadora. En este caso acá se convirtió- Digamos que es un hombre muy organizado. ¿Sí, maestra? Le digo que es un hombre muy organizado. Yo tenía un cliente. ¿Verdad que sí? Por eso se daba tiempo para Sí. cumplir con todas. Tiene Pues, un- miren, lo decimos de broma, maestra Naid, pero conocí a un sujeto que incluso organizaba sus tiempos para cumplir con todas ellas. Y no tenía, como dice la maestra Naid, no una ni dos, tenía 4. Y con las 4, como decimos, quedaba a dormir en diferentes días y en diferentes horarios, pero ahí la tenía, ¿no? En ese caso, las 4 pueden reclamar compensación. Claro, pero la pueden reclamar. El problema es que como las 4 están cohabitando con él, recordemos aquí, perderían. Por eso tenemos que estar, así como vigilo las cosas que son de mi propiedad, también tengo que vigilar al sujeto, ¿verdad? Que esté comprometido conmigo. Porque cuántas sorpresas ha habido. Es más, ya muchos momentos que se murió el sujeto, ¿sí o no? Y aparece. Y aparecen no 1, 2, 3, 4. Y con hijos. Y todos los hijos tienen derecho. Las esposas no, pero los hijos sí. Sí, En Colombia supe que una persona, un masculino, tenía 4 parejas. pues sí, sí, aquí en México. Aquí en México. Te digo, no 4, tienen hasta más. Malo, malo. ¿Por qué? Porque eso nos habla de una, como dice la doctora, la maestra Nair, nos habla de una desorganización familiar. O sea, muy organizados en sus tiempos, pero muy mal en su vida familiar. Tenemos que estar al cuidado de nuestra pareja, de su atención, del médico, del cariño. Porque no creo que puedan decir que quieren a los 4. No, pero eran masculinos hombres, ¿eh? No masculinos. Pues de todos modos, hombres o mujeres es lo mismo. Tenemos sujetos muy, dijéramos nosotros, deshonestos. Entonces tenemos que cuidar, y así como cuido mi carro, que está afuera, ¿verdad? Con su seguro y todo, porque ahora sí ya está asegurado. No el que traemos ahorita, pero sí el mío. Pero algo muy importante es que también al marido. Y yo lo que pienso, si yo tolero una cuestión irregular, ¿de quién es la culpa? Mía. Claro. No puedo venir después a pelear que pues me fue infiel, caray. Pues si tú consentiste el acto, así como el acto vinculativo de pareja, pues también el otro, ¿no? Exacto, pero digo, ya sé que estamos yendo fuera de... Pero si puede pedir la esposa y puede pedir la concubina Sí, claro. a reclamar esa cuestión alimenticia, recuerdo algunas veces. Y Sí, ahorita estoy acordándome del poliamor. sí. Ya no sería discriminatorio. Por eso Pero- hablé del ejemplo de los criterios o tesis de la superioridad. Porque para mí sería discriminatorio, ¿no? Iría en contra de la progresividad del artículo. Como en unos casos sí puede existir la esposa y la concubina, pero si hay varias concubinas, ¿no? Así lo señala la ley. Ahí lo señala la ley. Pero O sea, ¿por qué? Porque pierden el derecho. O sea, por eso les dije, aquí no se trata de, en estricto sentido, una pensión alimenticia. Es una indemnización resarcitoria o compensatoria de la desde el obligación. tiempo que fue vital. Así es. Por eso ahí lo encontramos. Ahora, el problema real, que yo lo veo, y eso es lo que tenemos que aprender, es el criterio. O sea, el magistrado o el ministro o quien está estudiando debe de ser cabal al utilizar palabras. Porque si no confundimos de que la concubina sí tiene derecho a la pensión alimenticia. Es una figura jurídica completamente distinta. Así es. Por eso le decía yo a la maestra Naid que en la mañana, o sea, me sorprendió la plática que estaba haciendo la conocedora en materia familiar, que decía que es lo mismo la concubina que la esposa y que tengan los mismos derechos. No, incluso en la actualidad muchos jóvenes están prefiriendo como decimos, el convivir en una situación de hecho que lograr un matrimonio. ¿Por qué? Porque implica más compromiso, más obligaciones, un papelito, que vivir juntos.
Así cuando no se entienden, cada uno se va por su camino, ¿verdad? Y como decimos, todo en santa paz, pero eso no Les debe de ser. llaman relaciones de bajo mantenimiento. Así es, o relaciones también, ¿verdad? De hecho, que se pueden dar no solo con la pareja, sino incluso tenemos hijos que se ven o reconocen como hijos de hecho. ¿Sí? Y aquí me voy a permitir poner un ejemplo histórico. Don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz no se apellidaba en estricto sentido Díaz, pero su mamá lo reconoció y era un hijo de hecho. Y es más, esa mamá no tuvo hijos propios, biológicos. Tenía 10 hijos, pero todos eran hijos de hecho. O sea, iban, se los dejaban y ella los reconocía. ¿Sí? Claro está, pues que no tenía obligación, pero sin embargo, cuando ella ya los reconocía, ¿qué hacemos? Pues ya es tu hijo, ¿no? Ya tenía derechos. Así es. ¿Dudas? Sí, doctora, fíjese que tal vez no estoy actualizado en lo que dice el Código Civil, a lo mejor ya ha habido reformas. No, no te preocupes, si va a haber un código nacional, un código civil nacional, ya está en estudio. Yo no sé quién lo va a hacer, ¿verdad, maestra? Ojalá sea nuestra universidad, porque Dios mío, si con que se supone que el origen había sido con estudio proyectado, y se modificó y nos dieron tantos tropiezos, yo no quiero pensar el Código Civil. Me estoy adelantando con morderme la lengua, pero bueno, quiero que estemos preparados, porque hay que estudiar. Con esa salvedad, doctora, yo no sé por qué hablan de concubinato cuando hay un matrimonio. Pues no debe de haber. Si uno de los requisitos para que haya concubinato Es que no estés. Impedimento para que haya matrimonio. Así es. Entonces, yo no sé por qué. No debe de haber concubinato. Claro, no puede haber concubinato si estamos casados. Por eso era lo que le decía la abogada, a menos de que ella no supiera. Yo, a lo mejor es un criterio un poco cerrado mío. No. Pero siempre he dicho. Al contrario, es de estricto derecho. Sí, claro, y siempre he dicho que cuando dos personas se contraen matrimonio y uno de los dos empieza a tener una relación alterna, esa relación alterna es la nada jurídica. Desde mi punto de vista, porque... Bueno, así debería de ser. El único problema es que con esa nada jurídica puedes tener un hijo. Y entonces cuando tienes el hijo ya no es la nada jurídica. Ya tenemos esas obligaciones. Pero con los hijos. Claro, pero también con ella en relación con el engaño que pudo haber sufrido. Por eso es muy importante la convivencia que pudo haber tenido. Claro. Y la Suprema Corte de Justicia ya reconoció derechos a esa nada jurídica por encima de la esposa. ¿Verdad que sí? Ahí está mi Ale. Ale es secretaria de acuerdo también de materia familiar, así como la maestra Nair, que es maestra, ¿verdad? Y es maestra en materia civil y familiar. La maestra. ¿Vale? Quedé la cara. Es que, Ale, ¿por qué no puedes abrir tu cámara? Es una mujer, miren, muy guapa. ¿Verdad, mi Ale? Hola. Hola, Alejandra. Hola. Ale es una mujer muy guapa, muy inteligente y además estuvo conmigo y compartimos clases. Pero además de ello, ella es muy avesada en materia familiar. Entonces, como ella lo señala, pues ya reconocieron derechos. ¿Sí? Pero ahora viene algo muy interesante que les voy a poner porque el día de ayer así surtió sus efectos. La reconvención en materia civil, ¿cuántos días tenemos para hacerla? Para hacer nuestra contestación. 15 días. ¿Dónde lo dice? Ah, no. Ese es el punto. Hay que fundamentar y motivar. Fíjate muy bien. Lo que sucede es que el artículo no es claro. Y dice que contestará en la misma forma y términos que la demanda. Entonces, si la demanda tienes 15 días para contestar, la reconvención debes de tener el mismo término de 15 días. Ahora sí que lo dijiste perfectamente bien. El único problema es que te faltó la fundamentación y la motivación. Ahora yo quisiera que ustedes se vayan
al 239, por favor. 239, ¿sí estamos de acuerdo, Ale? Sí, Eso me doctora. encanta. Y más cuando estamos hablando con conocedores y además avesados en la materia. El 235 nos habla de los requisitos de la demanda. ¿Estamos de acuerdo? Lo que antes era el 255 del CDMX, ¿sí? El 236 nos habla de la prevención, lo que antes era nuestro 257. Bueno, sigue existiendo. Pero aquí tenemos... ¿Leo el artículo? Sí, por favor. Artículo 239. Admitida la demanda. Dice, ya, apúrese, maestra. Perdón. Admitida la demanda, se ordenará emplazar al demandado, corriéndole traslado con copias de la misma, de los documentos exhibidos por el actor y, en su caso, con la propuesta de convenio y el formulario correspondiente, a fin de que, dentro del término de 15 días, conteste la demanda. Conteste la demanda. Ahora quiero que te vayas al 242. ¿Sí, Ale? ¿Sí, Anaí? Doctora, Gracias, sí, maestra. doctora. 242. Dentro del término para contestar la demanda, se podrá proponer la reconvención en los casos que procedan, ajustándose a las disposiciones de la demanda. ¿Cuáles eran las disposiciones de la demanda? Pues lo que acabas de leer, el 239, pero síguele leyendo. En caso de reconvención, se seguirán las reglas previstas en el Código Nacional, tanto para la demanda como para la contestación. Sin embargo, el emplazamiento deberá hacerse a través de la dirección de correo electrónico señalada por la redactora en la demanda principal. ¿Correcto? Pero aquí no nos dijo que en 15 días, ¿o sí? Ahí lo dice. Pero si nosotros sabemos y leemos, ¿verdad, Anaí? En una estricta apreciación aquí, se sobreentiende que tenemos 15 días. ¿Pero por qué lo leo? Porque ahora váyanse al 670. Ese es el mío, esa es la materia familiar. Ese es el tuyo, así es, mi Ale. Por eso la puse en entredicho. Pero también Anaí lo maneja muy bien. 670. ¿Lo quieren leer? Una vez contestada la demanda, con las excepciones y defensas, se dará vista a la parte actora por el término de 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas. Al contestar la demanda, se hará valer la reconvención cuando así proceda y, en su caso, se ordenará emplazar personalmente a la parte demandada reconvencionista en el domicilio personal, procesal o correo electrónico para que conteste por escrito dentro del término de 9 días hábiles. Quien deberá... Hasta ahí, ¿sí, mi Ale? Ahorita seguimos leyendo, pero aquí que nos dijo 9 días. Entonces, ¿se dan cuenta cómo no es lo mismo el civil que el familiar? Acaba de leer, mi Ale. Dice, para que dentro del término de 9 días hábiles, quien deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias o pondrá las excepciones y defensas que estime procedentes, interponiendo las objeciones de pruebas. Con las excepciones y defensas de la contestación de la reconvención, se dará vista a la actora reconvencionista por el término de 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas. Una vez contestada... Síguele, perdón. Una vez contestadas las excepciones y defensas en lo principal o, en su caso, en la reconvención o transcurrido el plazo para ello, se señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar que tendrá verificativo dentro de los 15 días siguientes. Correcto, hasta ahí. ¿Sí nos damos cuenta y la gran diferencia? Y tristemente no lo van ustedes a creer, pero originalmente en materia civil aquí decía que teníamos que contestar en 15 días. Porque si nosotros revisamos, por ejemplo, otros juicios especiales, tendríamos 15 días, ¿sí?
¿Dudas? Por eso es muy importante que platiquemos juntos todos nuestro Código Nacional. Luego aquí tengo, ¿verdad? La causa. ¿Quieres leer la causa? Creo que ya nos brincamos, ¿no? Un poquito, pero bueno, aquí tenemos la causa. Sí, cómo no. Causa. Es entendida como la justificación de la existencia de un proceso, es decir, la circunstancia que se afirma como hecho que genera la controversia, ya sea la afirmación de una relación jurídica o bien la afirmación de un hecho particular. Muy bien, y aquí tenemos el por qué se va a celebrar la obligación. Yo les diría, y va como ejemplo, ¿puedo vender mi hígado? No, ¿por qué? Está en el comercio. Porque no está en el comercio, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, yo les pregunto, cuando llegamos a un hospital y necesito sangre, ¿qué no me venden una bolsa de sangre? Sí. Pero si está prohibido, ¿por qué la venden? Ah, muy sencillo, porque aquí tanto lo orgánico como podría ser el cabello, que yo lo puedo vender y pueden hacer una peluca, ¿verdad? Tanto, en su caso, la sangre que yo puedo donar, o que yo puedo, sobre todo la gente, hay mucha gente humilde que vende su sangre. Y aunque está prohibido porque es un hecho ilícito, es más, casi un delito, la venden. El problema es que no debiéramos consumir esa sangre. ¿Por qué? Porque está contaminada, porque muchos de ellos traen cuestiones genéticas que nos pueden hacer daño a los que necesitamos. ¿Dudas? ¿Sí? Va a sonar medio Cruel, pero adelante. mi pregunta, pero bueno, entrando a esta Cuestión. Esta materia es súper apasionante. ¿Cómo entraría y cómo quedaría, hablando de hechos ilícitos, al banco de semen? Sí. Es un hecho ilícito ir a comprar, porque ya al final de cuentas es una vida, ya crea derechos y nos vamos a un campo muy abierto. Sí, pero cuando yo estoy vendiendo, como dice el abogado, mis gametos, que yo diría mis genes, ¿verdad? ¿Qué sucede? Yo ya me estoy desprendiendo y generalmente hacemos un contrato en el cual yo renuncio a la potestad, propiedad o posesión de esos bienes. Pero sí tuvimos un asunto, y es más, muy delicado. Clandestinamente, es más, te lo voy a platicar. Un asunto que tuvimos ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, maestra Anaí. Fíjese muy bien. Es una doctora en Derecho. Y ella gana una beca para irse a estudiar a Estados Unidos. Y ella cuando estaba aquí estaba casada, pero se divorcia. ¿Sí? Se divorcia y ella era pues heterosexual. El problema es que cuando se va a Estados Unidos comienza a convivir demasiado con otra mujer. Y con una mujer que ella sí le gustaban las mujeres. Y entonces ella, al sentirse sola, en depresión y en una situación muy crítica, vulnerable, ¿verdad? Busca un acompañamiento. No exactamente jurídico, pero sí un acompañamiento, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que comienzan a tener una convivencia magnífica. Y entonces no se casan. Ella ya estaba divorciada aquí. Pero, ¿qué sucede? Comienzan a tener una convivencia. Y resulta que se sentían tan felices que quieren formar una familia. Y hablan con un norteamericano. Y le dicen, queremos que nos dones, ¿sí? Células para que podamos, que nos donen células para poder concebir un bebé. Y se hacen estudios ellas dos, a ver cuál de las dos era la mejor condicionante para tener al bebé. Y resulta que es la doctora en Derecho. Y entonces, pero fíjense, hacen un contrato clandestino, que ellos le dicen doméstico. Yo diría, pues, más que doméstico, era irregular. Pero hacen un contrato. Y el señor le da parte de sus células, de su semen, en una jeringa. Y ella se la aplicaba directamente. Pero era tan efectivo el señor que la insemina, aunque no teníamos una inseminación artificial.
El problema radica en que el señor norteamericano alega y dice, yo no tengo ninguna obligación, ¿eh? Y yo estoy renunciando y te estoy dando parte de mis células que ya son desechos, pero, porque tú me lo estás pidiendo, pero no tengo ninguna obligación. Y tú también lo estás reconociendo. Y él se queda con ese contrato doméstico que lo sacaron en copia, ¿verdad? O sea, original y copias, para poderlo llevar a cabo. Pero resulta que ella, al estar embarazada, comienza, como todas nosotras de mujeres, en ocasiones a tener un problema de embarazo, que a veces se nos alteran las hormonas, nos ponemos insoportables, y entonces la que era su novia o su pareja, le dice, no, ¿sabes qué? Yo embarazada no te quiero, y yo ya me voy, y la abandona. Y entonces ella, encontrándose desesperada, 1, porque ya se le acabó la beca en Estados Unidos, 2, porque está embarazada y va a tener al bebé, ¿y de qué va a vivir? Si aquí dejó el trabajo. Y entonces regresa y se le ocurre demandar ¿a quién? A su marido. No, primero al marido. Y le dice que ese bebé es de él. Y entonces él dice, no, momento, a mí no me enjaretas hijos ajenos. Yo contigo no tuve nada que ver para embarazarte. Y entonces él pide, se practiquen análisis para determinar que no es su bebé. Incluso le ponen la de la aguja, que es en el estómago, no sé cómo se llama, el líquido amniótico y no sé cuántas cosas. Ajá, en el cordón umbilical y en el ombligo, y resulta que no es, ¿no? Y entonces ella demanda al gringo. Y el gringo dice, no, un momento, a mí no me vas a demandar, aquí está mi contrato, y yo dije que yo, aunque te daba células, no soy responsable. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Tuvimos un juez bien astuto. Y más que el juez, fue, ¿sí? Un magistrado de los federales. Y él dijo, sí, es cierto. No es papá, el esposo ya divorciado, tampoco es el obligado el papá del niño, que biológicamente le cedió sus células, sino ¿quién quería ser papá y mamá? La pareja de mujeres. Y entonces le dicen, vamos a fijar la obligación del pago de la paternidad a esa mujer que se huyó y que no la quiso ya embarazada. Y así la obligaron a ella a pagar lo respectivo, ¿por cuánto? A la pareja. ¿Sí? ¿Por qué conoció el magistrado federal? Pues porque primero se fueron con el juez dijo que no había ninguna cuestión, se fueron a la sala también dijo que no había, y hasta así es. El fuero federal fue el que resolvió. A mí me pareció muy interesante, me tocó en estudio, exposición e investigación, y dije, maravilloso, ese magistrado merece mi reconocimiento, total y absoluto. ¿Por qué? Porque él entendió la obligación de la familia, y entendió que esas dos mujeres eran las que querían ser papás. O sea, aunque la palabra realmente se llama mamás, ¿verdad? Pero aquí, y así se les castigó. ¿Cómo ven? Muy bueno, ¿no? Interesante. Muy interesante. ¿Sí queda? ¿Ale? Creo que, no sé si te lo había platicado, pero Anaís, muy interesante, y son asuntos paradigmáticos que nos enseñan cómo tenemos que resolver diferente a lo que existe, ponderación de derechos. Fue lo más importante, que eran las mamás como tuteladas de la familia, y que ellas eran las que querían tener al bebé. ¿Correcto? Muy bien, pero creo que con eso ya terminamos nuestra introducción. ¿Estamos de acuerdo, Anaí? Sí, no se vale. Me dijeron que 8:30, yo estoy 8:30, ya me pasé hasta 10 minutos. No, sí se vale, porque quiero que ustedes, así como vimos esto, tenemos que ver muchos puntos de vista interesantes. Miren, aquí traigo mi código y aquí tengo todas mis anotaciones. De hecho, a la participación que hizo la compañera, si checas el artículo 22, yo cuando estaba en la UB,
era un tema muy novedoso. La cuestión de la concepción, digo, que un gamete masculino, un gamete femenino se fusionan y ya será la concepción, pues ya es considerado persona, de acuerdo al de Dios. Entonces, ¿qué pasa con todos los demás derechos externas que se fundan, o sea, que se fusionan y tienes? Podría ser considerado un genocidio o un homicidio, porque para términos de la ley ya son personas. Fíjense que también hay un caso, ese también, y ese también me tocó investigarlo, en Estados Unidos, un médico que se supone que iban las parejas y cedían sus células para poder inseminar a la esposa, pero muchos de ellos no funcionaban. ¿Por qué? Pues porque no tenían suficiente fuerza, sus espermas, la edad, lo que ustedes quieran. Entonces, él las inseminaba con sus propias células. Resultó que en una investigación que hicieron, más de la mitad del pueblo eran sus hijos. Imagínense, grave, ¿no? Pero así fue. Bueno, pues son cosas que decimos, ejemplos y paradigmas del derecho, ¿sí? Pero seguiremos hablando de ello. Sí, Anaí, muchas gracias por estar con nosotros. Sale. Muchas gracias, Sofía. Sus presencias, las quiero mucho, la verdad, y cada día aprendo de ustedes más. Muchas gracias. Hasta luego. Les voy a dejar de tarea, si ya se van a inscribir o lo que ustedes quieran, que vean el manual del justiciable, en teoría general del proceso y manual del justiciable en materia civil. Esa es nuestra tarea. ¿Sí queda? Eso no los comparte, no hay que comprarlo. No, ya se los he compartido, pero te los volvemos a dar. Sí, por favor. Manual del justiciable. ¿Mande? Se los vamos a dar a la doctora Ibe, para que ya, porque yo no tengo su teléfono de ustedes y todavía no hemos hecho un grupo de WhatsApp. Gracias, muchas gracias a todos que están aquí. Al ratito se los mando. Conozco a la magistrada porque ella me dio clases en la universidad. Pero no porque es muy grande, más grande que yo, o sea, llevarlos a No, sí, son más grandes. No, me dicho que me habían dejado chocolatitos porque estaba enamorado de ella. No, es cierto, ¿verdad que sí? Yo también de él, pero era muy chiquito. Y yo decía, no. Ese sería una asaltacunas. Un chilícito. Un hecho ilícito. Cuídense mucho, las quiero y que estén muy bien. Bye, bye. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches a todos.